Decirle un sí a la paz es aceptar al mismo tiempo un plan de desarrollo que se sostiene sobre tres pilares de cal y arena, todos por una verdadera pedagogía para la paz. El presidente Juan Manuel Santos vende el discurso de un plan de desarrollo sobre tres grandes pilares. Lo que uno encuentra es que, si bien es cierto, en los pilares del plan se dice que el plan de desarrollo es para la paz, es para la equidad y es para la educación, y luego cuando uno mira el presupuesto, pues uno se da cuenta que realmente el discurso de paz, equidad y educación es un discurso, es un eslogan, pero que el desarrollo normativo del plan y el desarrollo presupuestal del plan no se ajustan a esa visión. Y también está muy lejos de la paz. ¿Cómo está planteado el Plan Nacional de Desarrollo? El Plan Nacional de Desarrollo está planteado como si los actores de la paz en Colombia no fueran, digamos, los jóvenes, las mujeres, los afros, los campesinos, los indígenas, las 7 millones de víctimas que ha tenido este país, sino que el enfoque del Plan Nacional de Desarrollo es que los actores de la paz en Colombia son los empresarios. ¿En dónde están los verdaderos actores de la paz? ¿Serán todos aquellos quienes irán a las urnas con una venda en sus ojos para decirle un sí al plebiscito o un sí a los acuerdos finales? Y la OCDE lo que propone es que el Estado reduzca gastos de funcionamientos y reduzca servicios y privatice, y de alguna manera haga cada vez lo que dice el presidente Santos, cada vez menos Estado y cada vez más privados, y eso afecta indudablemente también a la educación. Y ese enfoque entonces de empresarios actores de la paz es lo que nos hace concluir que la burguesía y la oligarquía de este país y el empresariado nacional y transnacional se enriqueció en Colombia con la guerra y quieren seguirse enriqueciendo con la paz. Hoy por mí, mañana por ti. Si la guerra fue un gran negocio para que el Estado y gobierno se lucraran a través de los miles de falsos positivos, ahora la paz que nos van a encarrilar a través de este plan de desarrollo nacional será el otro gran negocio para que los empresarios, la clase privada, se lleven nuestros mayores recursos económicos y los campesinos sin tierra, y el pueblo sigue durmiendo en su precaria ignorancia, pero dormido en su total ignorancia. Y lo que a uno le molesta realmente es que el plan de desarrollo le da plata a los empresarios para estos factores, para esta generación de empresa, pero no le da plata a los campesinos para que accedan a la tierra. Y lo que establece el plan de desarrollo es que los baldíos, que todos ustedes saben que son bienes de la nación, que tienen una destinación específica y es entregársela a los campesinos que no tienen tierra, ahora los baldíos se le entregan a estos megaproyectos territoriales, insisto, minería, agroindustria, infraestructura, y establece que hay una prelación sobre el derecho a la reforma agraria que tienen los campesinos de las empresas, es decir, las empresas tienen prioridad. Y hay otra cosa peor, dice, si en esas áreas estratégicas, se llaman PINES, que son planes de interés nacional estratégico, hay restitución de tierras, también se priorizan esos proyectos sobre la restitución de tierras y se declaran las tierras legales automáticamente por declararlos de interés público, es decir, que se va a legalizar el despojo y se oponen a los derechos de los campesinos y de las víctimas el uso de la tierra. Ahí tienen su restitución de tierras. Y traigo ejemplo el tema agrario porque el tema agrario es el tema que ya está pactado en la mesa de negociaciones y se supone que hay unos compromisos del gobierno
Entonces yo le decía al gobierno, bueno, usted no tiene obligación de reglamentar los acuerdos en el plan de desarrollo, pero tampoco tiene la obligación de ir en contra de los acuerdos. Si se está diciendo que hay la necesidad de democratizar el acceso a la tierra y demás. Todo esto para decir que lo mismo pasa con el tema de educación. El tema de educación está borrado del Plan Nacional de Desarrollo. No hay, y entonces uno le pregunta al gobierno, bueno, pero usted dice que los 3 pilares del plan son la paz, son la equidad y son la educación, y no está dentro del presupuesto, dentro del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, una política que sea seria, que permita realmente avanzar en los problemas del desarrollo del país. La ministra de Educación, Gina Parodi, se echa todo un discurso de que nosotros vamos en el año 2025 o en el año 2030 a igualar a Chile, que es el país más educado de América Latina, y que Colombia va a ser el país más educado de América Latina, pero es puro discurso, porque realmente ese pilar de educación no se desarrolla en el Plan Nacional de Desarrollo. Las universidades privadas están creciendo, están siendo favorecidas por todas las políticas del gobierno y tienen estímulos, pero la universidad pública se está cada vez más marchitando por toda la infraestructura, por toda la política. Mucha gente se puso contento con ese programa de Serpi lo paga, porque pues todos entendemos que un pelado que sea buen estudiante merece ingresar a la universidad, pero uno se pregunta, ¿es que los estudiantes que no son pilos no tienen derecho a estudiar? ¿Cierto? Si se trataría de... Y luego cuando uno mira a quién le están dando esa plata, el 85% se la están dando a la universidad privada. Es decir, aquí se subsidia la demanda, pero no se oferta educación pública. Al subsidiar la demanda con el Serpi lo paga, ¿qué implica? Pues que le estamos dando la plata del Estado a las universidades privadas. Y estamos deteriorando cada vez más la universidad pública y las plazas de la universidad pública. Y si uno mira los créditos del ICETEX, que es el otro mecanismo de subsidio enfocado a la demanda, los créditos del ICETEX son los que financian todas esas universidades malas de garaje privadas. Es decir, el 90% de los préstamos que hace el ICETEX están en ese rango de universidades privadas que son malas. Es que los estudiantes que no son pilos no tienen derecho a estudiar, ¿cierto? si se trataría de... Y luego cuando uno mira a quién le están dando esa plata, el 85% se la están dando a la universidad privada. Es decir, aquí se subsidia la demanda, pero no se oferta educación pública. Al subsidiar la demanda con el Serpi lo paga, ¿qué implica? Pues que le estamos dando la plata del Estado a las universidades privadas y estamos deteriorando cada vez más la universidad pública y las plazas de la universidad pública. Y si uno mira los créditos del ICETEX, que es el otro mecanismo de subsidio enfocado a la demanda, los créditos del ICETEX son los que financian todas esas universidades malas de garaje privadas. Es decir, el 90% de los préstamos que hace el ICETEX están en ese rango de universidades privadas que son malas. Es decir, donde van a estudiar los pobres endeudados, a esas universidades privadas. Entonces, en el programa Serpi lo paga, en los programas del ICETEX, la plata el Estado se la está aplicando es al sector privado de las buenas universidades con el Serpi lo paga y al sector privado de las universidades de garaje, corruptas, etcétera, que no tienen ningún control a través de los créditos del ICETEX. En lo que tiene que ver con las educaciones de primera infancia, preescolar y demás, es lo mismo. Ese programa de Cero a Siempre, que cobija más o menos 1 millón de niños, el gobierno lo quiere aumentar a 2 millones, pero aún aumentándolo a 2 millones se quedaría como otro millón sin esa educación inicial. Es decir, se quiere que la educación inicial la sigan asumiendo las madres comunitarias
Esto para decir entonces que los profesores están mal remunerados desde la figura de la educación inicial con las madres comunitarias, que ha sido una tragedia toda la vida, luego con la educación primaria, secundaria y por supuesto con la educación tanto básica y media, pero también con la educación superior. Lo que yo insisto es en que ese plan de desarrollo no nos va a sacar de la ignorancia ni va a hacer que el país sea más competitivo para el futuro como lo está planteando en su discurso el gobierno. Entonces, pienso yo que hay un desprecio total por la educación en Colombia y por los maestros, por quienes hacen la educación, por quienes producen la educación. Y no entendemos entonces cómo va a progresar este país con ese desprecio hacia los profesores, hacia la educación, hacia los estudiantes. Y cuando yo hablo del tema de paz es porque el plan de desarrollo tiene 3 artículos que hablan de paz. Y un artículo es el 122, que los invito a que lo lean, que es el que establece que nuestros soldados y policías participen en misiones internacionales militares. No sé si ustedes escucharon, yo con Robledo le mandaba una carta a la canciller a raíz de una declaración que hizo Biden, el vicepresidente de los Estados Unidos, que dijo por televisión que Colombia ya tenía acuerdos con Centroamérica y con la OTAN y con no sé quién más y con la Unión Europea, y que necesitaban terminar la guerra en Colombia porque necesitaban todos esos soldados para misiones internacionales de la OTAN y demás, ¿sí? Y el plan de desarrollo lo contempla en el artículo 122. El plan de desarrollo del artículo 122 dice eso, dice que Colombia contribuirá a la paz mundial y participará en operaciones estratégicas, compartir inteligencia, etcétera, etcétera. Ese es el artículo de paz que nos trae, o sea, vamos a llevar a nuestros soldados y policías no a que mueran en Colombia, sino que mueran en guerras ajenas como mercenarios, ¿no? Y entonces uno le pregunta al gobierno, bueno, ¿dónde están los pilares del plan? ¿Dónde se refleja eso en el articulado? Y es ahí donde yo digo que es un plan hecho para los empresarios y para enriquecer más a los que ya son ricos en este país. Entonces yo no veo tampoco dónde está la equidad. Pues, amigo congresista, la pregunta no es saber en dónde está la equidad en nuestro país, porque jamás usted la va a encontrar. Más bien la pregunta es cómo esta burocracia tradicionalista ha hecho de nuestra justicia una ramera que se revende y se regatea por todos aquellos quienes viven de discursos prometiendo equidad, que más desigualdad, y que ahora sí todos vamos por un mejor país, y que ahora sí es el cambio radical, y que dígale un sí a la paz, si cuando todos sabemos que la paz la debe garantizar el Estado a un pueblo y a una sociedad. Y tanto es así que ahora la última palabra la tenemos el pueblo colombiano. Una equidad implica inversión, distribución de la riqueza. Y bueno, yo vengo aquí y me desahogo con ustedes, porque ustedes dirán, bueno, pero usted es congresista. Dije, sí, es que nosotros allá hacemos 1.000 propuestas y nos aplastan, ¿no? Eso es una aplanadora. Y nos aplastan gente que ni siquiera ha leído el plan, que ni siquiera ha leído el articulado, que simplemente la bancada en la U, de Cambio Radical, del Partido Liberal, ustedes voten así. Y ellos ni debate dan porque no tienen ni con qué argumentos darlos. Y simplemente votan y pasa todo. Así es como funciona el sistema de bancadas. ¿Ahora sí comprenden, mis queridos colombianos? ¿O será que nos tocará explicárselo con más plastilina? Y si esa es la forma como ellos votan para sus propios intereses y el pueblo que se joda, entonces desde ya les decimos a los colombianos
Que desde nuestra parte vamos a exigir la octava papeleta para las próximas elecciones en las que esta se le diga un sí a la encuesta GEN, Gran Encuesta Nacional, referenciada en los 2 libros de la paz, 2 libros que hemos escrito para el pueblo colombiano, que los lean antes de la firma de la paz y o antes de que el pueblo tenga la última palabra en los acuerdos finales en La Habana, la verdad para el pueblo colombiano y profecía de una bendición para un pueblo latinoamericano perdido en su ignorancia. Y si la paz no las metieron por gato por liebre, no se preocupe mis amigos colombianos, que aún contamos con la otra buena nueva. Porque esta encuesta sí nos permite definir y determinar el tipo de país a partir del 2018. Y porque el 2014 al 2018 es el periodo del cambio. Nosotros ya comenzamos esta carrera desde el 2014. Y si a su voluntad usted gusta en subirse a nuestro bus, pues bienvenido. Educación, la verdad es que como casi no hay nada en el plan, no hay mucho que quitarle, si me hago entender, y lo que uno tendría que meterle al plan en educación sería presupuesto, y eso es lo que están lo que están amarrando. Todo es en favor de las empresas. Se está reduciendo nuevamente en el plan de desarrollo algo que ya habíamos tumbado en el Congreso, y era reducir la cuota de pantalla nacional. No sé si ustedes me entienden, es decir, lo que se establece en la ley es que tiene que haber un porcentaje de pantalla que normalmente era del 50% a producto nacional. Eso estimula pues la producción nacional artística, los noticieros, lo cultural, y las multinacionales quieren que eso sea libre y que ellos tengan el 90%, para zamparnos todos los enlatados y toda la basura gringa y sí, que nos meten en televisión. Pues el plan de desarrollo también les hace el favor de aumentarle la cuota de pantalla a los programas internacionales, que además eso paga plata también, porque usar esa producción internacional de las multinacionales, del cine, de lo que sea, del deporte, de los noticieros, entonces nuevamente en detrimento de los artistas colombianos, de la producción nacional, etcétera, se reduce en el plan de desarrollo la cuota de pantalla. Y ese es un tema de democracia fuerte, que es que no es justo que tengamos un país donde la gente viva literalmente viendo basura todo el tiempo, ¿sí? Y que paguemos por eso, ¿sí? Porque está clarísimo que para Santos, para los empresarios nacionales y multinacionales, la paz es hacer negocios sin ningún problema, no pagar impuestos, ¿no? Que es un poco la filosofía del Tea Party en Estados Unidos. Es decir, el capitalismo y la democracia es que yo pueda hacer empresa y que nadie me controle ni ambiental, ni laboralmente, ni me ponga cargas, ni me cobre impuestos. Ese es el mundo de ellos, ese es el mundo ideal. Si nosotros queremos, ¿qué es lo que nos dicen allá los parlamentarios todo el tiempo? Dicen, no, Alirio, eso está muy bonito, pero eso lo aprobamos cuando ustedes sean poder, cuando ustedes tengan las mayorías acá, cuando ustedes, sí, y yo creo que ese es el mensaje. El mensaje es que si no nos organizamos, yo hice un debate, apenas el gobierno entregó el plan de desarrollo al Congreso en febrero, el articulado, a la semana siguiente hice un debate, y fue muy bonito en el tema educativo, porque allá fueron los estudiantes, los profesores universitarios, la gente, y los estudiantes dijeron, nosotros aquí tenemos las propuestas y la protesta. Si no es así, esto no va a avanzar. Es decir, si nosotros creemos que terminada la guerra, el gobierno va a empezar a generar la plata de la guerra y la va a destinar para salud, educación, y que va a hacer a mutuo propio los cambios de este país, no va a pasar. No va a pasar. Aquí toca movilizarse, organizarse, y por eso pues yo siempre felicito a todos los docentes y a la comunidad universitaria, a los estudiantes, porque si no fuera por ustedes no habría educación pública, así de simple, ¿sí? Y no habría universidad pública. Eso no va a venir de gratis, eso tiene que estimular los procesos de conciencia y de organización. Y eso tiene que ver con el mundo de lo político. Yo soy un político
Porque en el mundo de lo político lo que está probado es que el buen negocio es mantener los pueblos en la ignorancia. La ignorancia. Si ustedes miran en Bogotá la composición por percentiles de riqueza y cómo vota la gente, ahí es clarísimo por qué siempre ganan los políticos de derecha, liberales, conservadores, de cambio radical, etcétera. ¿Sí? A pesar de que Bogotá es una ciudad inteligente, lo que uno nota es que el buen negocio es mantener el pueblo en la ignorancia, mantener el pueblo en la ignorancia. Y ustedes lo que hacen es tratar de que el pueblo no esté en la ignorancia, entonces ustedes van en contravía, ¿sí? Y la educación privada lo que quiere es producir más obreros que producir realmente gente inteligente que quiera defender lo público y que quiera cambiar este país.